Museo Ferroviario Alejandrino Alfonso, que queda en la zona de Compuertas de Luján de Cuyo, y un poco la idea es trabajar con recuperación de testimonios de mujeres que están luchando porque siga existiendo la cultura y sea reivindicada la figura femenina en distintos espacios. En esta oportunidad vamos a hablar con integrantes de la familia de los primeros ferroviarios que estuvieron en este espacio, y vamos a un poco recordar algunos momentos de la historia argentina que permiten de algún modo hacer nuestra identidad también. Toda esta iniciativa se da en el marco del proyecto Mujeres Camperas, Identidad Cultural y Pedemonte, que plantea un poco la idea de que las mujeres en distintos entornos también son muy importantes y está bueno reivindicar su figura. Vamos a hablar sobre distintas anécdotas que puedan surgir, y vamos a conversar sobre la importancia de las mujeres en este espacio. El Museo de la Estación, el Museo de Blanco Encalada, pero en realidad el museo tiene un nombre, y es este, que es un nombre un poco complicadito, Alejandrino Alfonso. ¿Y quién fue Alejandrino Alfonso? Fue como un supervisor, una persona con muchos valores, tenía mucho respeto, llamaba muchísimo el ferrocarril, y mi papá lo admiraba por el orden que le enseñaba a este hombre, la pulcritud en los documentos, porque en aquellos tiempos la estación era un lugar como si fuera un registro civil a veces, todo pasaba por la estación. Era un lugar importante, no como ahora que tenemos la delegación, el municipio. Bueno, así que mi papá hacía las notas para los chicos para entrar a escuelas secundarias, para viajar a otros lados, bueno, un montón de cosas. Y él todo eso lo aprendió de este señor que era un interventor de la zona norte de Argentina. Así que este señor, que se llama Alejandrino Alfonso, y que tuvo la suerte de venir cuando se inauguró el museo, vivía todavía muy viejito, pero vino con su señora, ahora ya murió. Por eso mi papá lo respetaba tanto y aprendió tanto de este señor, la dignidad, el ser leal, el ser comprensivo, el ser solidario, todos esos valores. Por eso lo tomamos una forma de homenajear en la sociedad esas cosas que mucho y que hoy a veces están perdiéndose. Así que por eso creo que defendía tanto hasta un riel, un durmiente, no quizás por el valor económico, sino por la historia que eso representaba. Y bueno, y por eso también están ustedes hoy acá. Y eso está grabadito y guardado en esa carpeta. Ojalá que la historia siga, que no quede acá en mí, que tengamos fuerza para seguir promoviendo estas cosas. Que a veces ya en las escuelas también se ha como diluido un poco, en todos los centros que convocan las comunidades se van diluyendo, cambian las ideas, cambian las personas, pero lo que no debieran cambiar serían algunos valores. Bueno, y eso es lo que quería mi papá, así que les agradezco a todos que estén aquí.
Y bueno, y así se ganó muchas amistades, mucha gente que lo quiere, lo quiso. Y de alguna manera él está vivo. Como él amaba tanto el ferrocarril y nos enseñó a nosotras tanto, tener sus libros impecables, forrados y hasta el borde para identificarlos, tenía una enorme biblioteca. Entonces, todos eran forrados con papel afiche. Yo habré forrado el libro y con engrudo. Había que preparar el engrudo. La plasticola era un lujo. Todos los libros que pertenecían a una temática, él les hacía acá con cartulinas de colores. Entonces todos los verdes eran de cosas administrativas, los rojos de otras. Bueno, así que para mí era una fiesta estar ahí con los papeles y las tijeras y el engrudo. Pero ¿a qué voy? Que es tan intenso el tema que me gustaría que en algunos de ustedes prenda de alguna manera y lo transmitan también, que no quede solito acá. Por eso él creó el museo, y en ese momento de política fuerte que se cerraba todo el ramal, sufrió mucho, pero mucho. Entonces era un dolor saber que venía el tren parando en todas las estaciones y que no que lo subían con cuidado, todo eso que él amaba, sino que lo tiraban arriba de los vagones, los muebles. Eso dolía mucho. Entonces cuando el tren ya venía cerca de esta zona, él se fue a Luján porque se descompuso. Era tanto los nervios que tenía, la angustia, que se fue a Luján. Se llevó las llaves. Entonces llegó el tren y mi mamá, yo no sé, lloraba. Él se descompuso y se fue a Luján a buscar un médico. Estaba con la presión muy alta, que esto y lo otro. Y nosotras así mirando, porque era terrorífico, era como que llegaba, no sé, un monstruo. Ajá. Y bueno, entonces no pudieron llevarse las cosas. Siguen en custodia ahora por nosotros, ahí adentro. Entonces se llevaron de afuera la campana, lo que había de afuera, la banquilla. Después mi papá consiguió otra de otra estación que la estamos recuperando. Bueno, pero así se mantuvo el museo. Pero así se mantiene esta burbuja en el tiempo, porque no es un museo como los que ustedes suelen ir, es como entrar en el tiempo, la parte técnica, donde se sacaba la vía libre y la bandera verde y la bandera roja, y después la parte más de donde estaba el jefe, donde está su escritorio, con sus papeles para su máquina de escribir, su asiento, está todo así como él lo tenía. Así que bueno, creo que vale esa burbuja de museo. Qué lindo que está vestido. Bueno, lo tomé porque creo que desde que tengo el museo ya hace 10 años, esta tiene que ser la 6ª oportunidad de que lo he recibido de esta manera. Vamos a darle la sorpresa de recibirla como en los tiempos. Y para mí es un gusto, una alegría, porque vea vivo. Y para colmo ya está haciendo efecto el tiempo, ¿no? Si de ferrocarril se trata, hay mucho para decir. La estación lo merecía, tenía mucho trabajo. Y bueno, a mí me gustó y me quedé, no obstante que me ofrecieron otras cosas, pero yo me quedé contento porque una de las 2 nenitas que teníamos nosotros en Córdoba, a mi señora le aconsejaron cuando se enteraron los médicos que venían a Mendoza, sí, le dijeron, hágalo pronto, porque eso le va a venir muy bien a las chicas, a las niñitas nuestras, ¿no? Sí. Que una tiene actualmente, es directora de una escuela, la otra está en el Hospital Central, de manera que esas niñitas cuando vinieron a Mendoza en sí se mejoraron más, así que ya nos quedamos definitivamente.
Por eso digo, todo tiene ahí su importancia. Bueno, yo en el libro encontré la foto de mi hermana, que tenía la edad de mi sobrina, aproximadamente, y me di cuenta que era ella, que es igual. Y bueno, me hizo acordar todo lo que es el ballet, la historia del ballet, porque mi mamá siempre me viene contando eso. Imagínense que yo estaba embarazada de ella, ya, o sea, yo seguía bailando, o sea, Estás en el baile desde tu gestación. Claro, yo igual empecé a bailar a los 13 años, teniendo a mi mamá, a mis tíos, todos bailarines ya, pero yo empecé a los 13 años recién a bailar. Y bueno, me trajo muchos recuerdos de todo lo que me cuenta mi hermana, de cómo le cuesta conseguir lo que es vestuario, que de un lado a otro conseguir la plata para viajar, conseguir todo eso. Claro, es todo un esfuerzo también. Sí. Y sí, pero bueno, se va logrando, siempre con tenacidad. Total, Tenacidad y total. cariño son las dos palabras que... total, ustedes imagínense, yo escribí sobre la misma foto, pero lo que fue para mí, ver en la foto que tenía a mi hija cuando ella, y ver a mi nieta ahora, esto es mucho, dije, ya son muchos sentimientos encontrados, eso. Y acordarme de Don Flores que cuando me abría el salón, pobrecito, pleno invierno, y Don Flores venía y me abría el salón. Bueno, Telmita, ensayá, pobrecito, porque yo me acuerdo que era grande y él venía y me abría el salón. Después trabajamos en la iglesia, en muchos eventos para la iglesia, que también ayudábamos a la iglesia, hemos estado en todos lados. Pero sí, perfecto. Sí, ya hicimos peña, hemos hecho varias peñas y hemos estado todos trabajando en conjunto, porque bueno, en ese momento, como decimos con Graciela, la comunidad era un poco más, no sé si unida, sino que estábamos como más, no sé cómo decir la palabra, como más comprometidos. Yo creo que como más comprometidos. Bueno, resulta que la foto que yo elegí aparece mi bisabuelo. Mi bisabuelo es Bruno del Rosario Tello. Bueno, me trajo muchos recuerdos, sinceramente. Yo era muy chiquitita, creo que era como la nena. Cuando sacaron esa foto tengo recuerdos, o sea, como muy dispersos, pero sí, me trajo recuerdos de cuando iba a su casa, no sé, el olor a hogar, amor, familia, a todo eso. Y bueno, mi bisabuela me contaba que ella lo amaba mucho,